El día de hoy vamos a estar viendo cómo graficar superficies en el espacio, ¿sí? Y para ello, pues vamos a ver el tipo de superficie como más sencillo, el que tiene la definición más sencillo, que es el cilindro. ¿Sí? Un cilindro es una superficie que consiste en todas las líneas rectas, ¿sí?, que son paralelas a una recta dada y que pasan por una curva plana dada. Recuerden que las curvas planas pues son aquellas que podemos dibujar sobre el plano, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí los ejes coordenados y sobre el plano, por ejemplo, sobre el plano XZ, tenemos nosotros una parábola, entonces todas las curvas, las rectas que pasen por esta parábola y que sean paralelas unas a otras, pues van a conformar un cilindro, ¿sí? Entonces, no necesariamente los cilindros pues tienen que ser circulares, aunque sí existen los cilindros circulares, ¿sí? Un cilindro circular pues es básicamente la misma definición, nada más que en vez de pasar por una parábola, pues pasan por un círculo, ¿no? Y entonces todas las rectas que pasan por esta curva, pues constituyen lo que es un cilindro. ¿Okay? Ahora, dependiendo de cómo tengamos nosotros las ecuaciones, pues es precisamente el tipo de cilindro que vamos a tener. Por ejemplo, un cilindro vertical tiene por ecuación x cuadrada más y cuadrada es igual a 1, ¿sí? Si nosotros tomamos en lugar de las variables x y y, si tomamos las variables, por ejemplo, y y z, entonces ya no sería un y cuadrada más z cuadrada es igual a 1, ya no sería un cilindro vertical, sino que sería un cilindro horizontal sobre el eje de las x. Entonces tendríamos así. ¿Sí? Igual sería un cilindro circular, pero se estaría acostado y estaría sobre el eje de las x. ¿Vale? Entonces, la manera más sencilla de distinguir pues un cilindro, pues es básicamente graficándolo, ¿no? O sea, dependiendo de la ecuación que nosotros tengamos, pues va a ser tridimensionalmente va a ser la figura que se forma. Ahora, esta ecuación en realidad corresponde pues a una función de 3 variables, ¿no? O sea, esto es como decir, esta primera ecuación, por ejemplo, es como decir z es igual a x cuadrada más y cuadrada menos 1. Esta segunda ecuación pues es como decir x es igual a y cuadrada más z cuadrada menos 1. O sea, al final lo que estamos teniendo es una función que depende de 2 variables, ¿sí? Y como estamos trabajando en el espacio, pues entonces la variable que no es parte de mi ecuación es aquella variable a la que estamos igualando. Ahora, vamos a tener también como superficies en tercera dimensión lo que son las superficies cuadráticas. Superficies cuadráticas. Las superficies cuadráticas es la gráfica de una ecuación de segundo grado de 3 variables. La ecuación general va a ser la siguiente: ax cuadrada más by cuadrada más cz cuadrada más dxy más eyz más fxz más gx más hy más iz, ay, se me hace que era una acá, más iz más j es igual a 0, ¿sí? Donde los coeficientes que van de la a a la j son constantes. Ahora, en algunas ecuaciones o en algunos casos, pues vamos a tener solo algunos de estos coeficientes que son los que van a aparecer, ¿sí? A lo mejor tendríamos a cuadrada x cuadrada, x lineal y una constante,
a lo mejor tendremos ahí una combinación de las tres variables, ¿sí? O sea, al final, el chiste es que no vamos a tener una ecuación de este tamaño, ¿sí? O sea, más bien es una combinación de los distintos coeficientes. La idea para que nosotros podamos graficar, entonces, es que tomemos la ecuación en forma general, que está de esta forma, y la podamos escribir de forma estándar, ¿sí? Entonces, la ecuación de forma estándar va a coincidir con las ecuaciones de las superficies cuadráticas, ¿sí? Que pueden encontrar ustedes en su plataforma. En la plataforma está un recurso, es un archivo que se llama así superficies cuadráticas, y ahí lo que viene es la forma estándar de distintos tipos de superficies, de elipsoides, hiperboloides, paraboloides, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que nosotros tomemos, si se nos da la ecuación en forma estándar, en forma general, que es esta de aquí, y la convirtamos a forma estándar para saber identificar el tipo de superficie que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, una vez que hagamos eso, pues podemos empezar a graficar. ¿Y cómo es que vamos a graficar este tipo de superficies? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a tener nosotros la siguiente ecuación: x cuadrada más y cuadrada sobre 9 más z cuadrada sobre 4 es igual a 1. Les comento que si nosotros nos vamos al archivo al de superficies cuadráticas que tenemos en nuestra plataforma, nos vamos a dar cuenta de que esta ecuación, que ya está en forma estándar, corresponde a la de un elipsoide. Ay, se me va a acabar la pila. Espérenme tantito. Listo, lo siento. Ok, entonces la ecuación corresponde a la de un elipsoide. ¿Cómo la puedo identificar como un elipsoide? Porque las tres variables están elevadas al cuadrado, porque está igualado a 1 y porque las tres variables son positivas. ¿Sí? Entonces, esas son las características de la ecuación de un elipsoide. Para darnos una idea de cuál es la figura con la cual vamos a estar trabajando, de cuál es la superficie, vamos a hacer algo que se conoce como trazas. Las trazas es básicamente un corte o una rebanada que se le hace a la superficie tridimensional para verla desde la perspectiva de un plano. Entonces, imagínense que ustedes tienen una figura tridimensional, miren, aquí tengo un borrador, ¿sí? Y pues si lo vemos tridimensionalmente, pues tiene la forma de como una cajita, ¿no? Pero entonces las trazas serían el equivalente a decir, ok, en lugar de verla de esta forma, yo quiero verlo únicamente desde este plano, ¿sí? Entonces esta traza pues corresponde a un rectángulo, pero desde este otro plano tenemos un rectángulo más pequeño y vertical. Y desde este otro plano tenemos un rectángulo más largo pero angosto, ¿sí? Entonces, las trazas, pues es precisamente esto, ¿no? O sea, como si nosotros pudiéramos rebanar nuestra figura y verla desde el enfoque de cada uno de los planos, del plano XY, del plano YZ y del plano XZ. ¿Cómo vamos a hacer las trazas entonces? Pues precisamente le vamos a dar el valor de 0 a cada variable para ir construyendo cada una de las trazas. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos que z sea igual a 0, pues nos va a quedar x cuadrada más y cuadrada sobre 9 es igual a 1. ¿Sí? Y esto de aquí, que está en el plano XY, pues lo que tenemos es una elipse, ¿sí? Es una elipse que en Y llega hasta 3, 1, 2, 3 de cada lado, 1, 2, 3, y en X llega a 1 de cada lado, entonces es así como una elipse flaquita, ¿no?
más o menos. Imaginen que no está tan feo. Entonces, esta sería la primer traza. O sea, sobre el plano XY, lo que vamos a alcanzar a ver es precisamente esta elipse. Luego, vamos a ver qué sucede con la siguiente. ¿Qué pasa si ahora hacemos que X sea igual a 0? Pues entonces la ecuación quedaría como Y cuadrado sobre 9 más Z cuadrada sobre 4 es igual a 1. Entonces, como lo que estamos haciendo 0 es X, quiere decir que ahora vamos a estar trabajando en el plano de Z. ¿Sí? Y en el plano YZ lo que vamos a ver es otra elipse. Es una elipse que en Y llega hasta 3 de cada lado, 1, 2, 3, y en Z llega a 2 de cada lado. Entonces es una elipse un poquito menos angosta que la anterior. ¿Okay? Y por último, cuando Y es igual a 0, entonces lo que vamos a hacer es ver la traza que se encuentra en el plano XZ. ¿Sí? Y la ecuación quedaría como X cuadrada más Z cuadrada sobre 4 es igual a 1. Entonces también va a ser una elipse que en X llega a 1 y 1 y en Z llega a 2 y 2. Entonces así como que una elipse pequeña. ¿Sí? Más o menos así quedaría. El chiste entonces es que si yo junto estas tres perspectivas, ¿sí? O estas tres visualizaciones, pues lo que voy a estar viendo es precisamente un elipsoide. Ahora, podría intentar dibujarlo, pero miren, ni para qué pasamos por ese proceso todo. Soy muy mala dibujando, como ya lo podemos ver. Vamos a verlo directamente en el programa de graficación, ¿sí? Entonces voy a cambiar aquí las pantallas para poder ver lo siguiente. Entonces, nos vamos a ir aquí al programa de GeoGebra. ¿Sí? Recuerden que está el recurso ahí en la plataforma junto con un tutorial, ¿sí? Por si no lo habían usado. Entonces, ya una vez que entremos a GeoGebra, vamos a darle clic aquí a los 9 puntitos y vamos a seleccionar la calculadora 3D, que nos va a permitir graficar, ¿no? Entonces, en esta calculadora vamos a tener aquí los tres ejes que conforman el espacio. Vamos a tener aquí una herramienta para introducir comandos y aquí es donde vamos nosotros a introducir cada una de las ecuaciones que queremos graficar. Entonces, la ecuación que teníamos era x cuadrada más y cuadrada sobre 9, ¿sí, verdad? Más z cuadrada sobre 4 y esto era igual a 1. ¿Sí? Entonces, este de aquí es nuestro elipsoide. Fíjense que así se ve como, no sé, como un M&M o como un glóbulo rojo, no sé, ¿no? O sea, está muy aplastadito, pero pues es un elipsoide. Entonces, vamos a ver a qué corresponden las trazas. Miren, el eje azul es el eje Z, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos Z igual a 0 y vemos únicamente... no va. Nosotros lo vemos así, entonces lo que tenemos pues es precisamente el eje Y y el eje X, ¿sí? Y se fijan que es la elipse que dibujamos ahorita, o que intenté dibujar ahorita, ¿sí? Que en Y llega de 3 a 3 y en X llega de 1 a 1. Entonces, esta es una de las trazas, cuando Z es igual a 0. ¿Qué sucede cuando X es igual a 0? Pues entonces estaríamos en el plano YZ, que es este. Entonces en Y el elipse llega de 3 a 3 y en Z llega de 2 a 2. ¿Sí? Entonces esta es la otra perspectiva, ¿no? Viéndolo así directo desde como si te pararas en el eje de las X. Y la última es, pues viendo la traza de cuando Y es igual a 0, ¿sí? Que sería esta. Entonces fíjense que otra vez tenemos una elipse que en Z llega de 2 a menos 2 y en X va de menos 1 a 1. ¿Vale? Entonces, pues ya, esta es la idea, ¿no? De que lo podamos visualizar de esta manera. Déjenme regresar acá al otro pizarrón.
para seguir viendo otro ejemplo. Bien, ok, entonces vamos a ver qué sucede o queremos nosotros bosquejar pues otra superficie, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tendríamos. Entonces vamos a tener la siguiente ecuación. Tenemos z es igual a y cuadrada menos x cuadrada. Otra vez, si nosotros nos vamos al archivo de la forma estándar de las superficies cuadráticas, nos vamos a dar cuenta de que esta corresponde a un paraboloide hiperbólico. Paraboloide hiperbólico. ¿Por qué o cómo sabemos que es un paraboloide hiperbólico? Bueno, primero que nada porque únicamente 2 de las 3 variables están elevadas al cuadrado. Y de esas variables que están elevadas al cuadrado, una de ellas es negativa. Entonces, el hecho de que tengamos una variable lineal y 2 al cuadrado lo hace paraboloide. El hecho de que una de las variables sea negativa lo hace hiperbólico. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver precisamente qué es lo que tendríamos aquí, o sea, qué figura estaríamos nosotros formando. Y para ello, pues vamos precisamente a hacer las trazas, ¿sí? Entonces, vamos a tomar, pues primeramente, el caso en el que, no sé, vamos a poner en el que x es igual a 0, ¿sí? Si esto sucede, entonces lo que vamos a tener es z es igual a y cuadrada. Viéndolo gráficamente, pues esto es una parábola, bueno, en el eje ZY, ¿sí? Esto sería una parábola que abre hacia arriba, en Y. No, no es cierto, perdón. Que volteé los ejes. Es Y, Z. Así. Entonces, sería una parábola que abre hacia arriba en Z, ¿sí? Y que está centrada en el origen. Si X, en lugar de ser 0, es alguna otra constante, ¿sí? Cualquier constante K, entonces lo que va a suceder con esta parábola es que se va a mover hacia abajo, ¿sí? Porque como X es negativa, pues entonces la parábola se movería hacia abajo, pero tendría más o menos la misma forma, o sea, solamente se va a ir trasladando, ¿sí? Con diferentes valores de X, ¿vale? Entonces, estas son las trazas que tendríamos cuando en el plano YZ. Vamos a ver qué sucede entonces en el siguiente plano. Vamos a hacer ahora que Y sea igual a 0. Entonces, vamos a tener el plano XZ. XZ. ¿Sí? Entonces, la ecuación que nos va a quedar cuando Y es igual a 0, pues es Z es igual a menos X cuadrada. Esto corresponde con una parábola, pero que abre hacia abajo, porque es negativa, ¿sí? Entonces, cuando Y es igual a Z, tenemos una parábola con vértice en el origen que abre hacia abajo. Pero cuando Y es cualquier otro valor constante, entonces lo que va a suceder con la parábola es que se va a ir recorriendo, ¿no? O sea, dependiendo de los valores que le demos a Y, por ejemplo, en 1 o en 2 o así sucesivamente, pues la parábola se va a recorrer en el eje positivo de las Z. Y estas serían las trazas en este plano. Vamos a ver qué sucede en el último caso, que es cuando Z es igual a 0. Entonces ahí la ecuación pues nos quedaría como y cuadrada menos x cuadrada es igual a 0, ¿sí? Cuando esto sucede, cuando y cuadrada menos x cuadrada es igual a 0, entonces lo que tenemos son dos líneas diagonales. Pero cuando z toma cualquier otro valor, entonces lo que vamos a tener son hipérbolas, ¿sí? Para cuando z es negativo, las hipérbolas se van a formar sobre las x,
pero cuando Z es positivo se van a formar sobre las Y. ¿Ok? Todo centrándose siempre en el origen. Entonces, ¿qué figura vamos a tener? Sí, o sea, ¿qué figura vamos a tener cuando juntemos todas estas trazas? Debería de quedarnos algo parecido a una silla de montar, y que es el paraboloide hiperbólico. Entonces, en uno de los planos vamos a tener una parábola que abre hacia abajo, ¿sí? Y así, ¿ok? En otros de los planos vamos a tener una parábola que abre hacia arriba. Va a ir así y así. Y en el resto del plano, o en el otro plano que nos queda, pues vamos a tener hipérbolas. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, una, aquí tendríamos otra. Bueno, déjenme intentar dibujarlo, a ver si nos queda. Bueno, de todas formas, ahí vamos a verlo en el programa, pero a ver cómo se ve. ¿Sí? Entonces nos quedaría más o menos así. Tenemos aquí, ¿sí? Y esto se junta con una hipérbola acá, y una hipérbola acá, ¿sí? Y luego esto baja, 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 y baja. Y luego aquí vamos a tener otra hipérbola, conecta estos dos, de esta manera, y aquí otra que conecta estos, así más o menos, ¿sí? Entonces queda como una silla de montar, nada más como que aquí adentro, no se alcanza a ver, pero aquí adentro hay otra parábola, ¿sí? Que abre hacia abajo. Entonces, pues literal queda así como el cerro de la silla, ¿no? Una silla de montar. Vamos a verlo de todas formas cómo quedaría esto en el programa, ¿sí? Déjenme cambiar aquí otra vez la presentación. Y entonces vamos a tener nuestro programa. Esta la voy a eliminar. Pueden ponerle varias entradas en el mismo plano, pero para que no se empalmen las figuras, voy a poner de una forma. Entonces ahora teníamos que z es igual a y cuadrada menos x cuadrada. Y este sería nuestro, si era así, ¿verdad? Y cuadrada menos x cuadrada era la ecuación. Vamos a checar. Sí, z es igual a y cuadrada menos x cuadrada. Entonces, pues esta es nuestra figura. Miren, si vemos aquí la traza o el plano, en XY podemos ver precisamente las hipérbolas, ¿sí? Tenemos las dos líneas diagonales y luego tenemos las hipérbolas que se forman acá. Luego, si nos vamos acá, podemos ver la parábola, ¿sí? La parábola que abre hacia abajo. Y de este otro lado es la parábola que abre hacia arriba. Entonces, nuestro paraboloide, es que casi no se alcanza a distinguir, está como muy grande. Luego más pequeño, luego más grande. No, creo que se pierde un poco. Está muy grande la figura, pero ahí más o menos se alcanza a distinguir, ¿no? O sea, como la silla que se forma, o sea, como el declive así. Sí. Entonces, no sé si lo alcancen a ver. Entonces déjenme regresar acá al otro pizarrón. Bien, entonces pues les comento, la idea es precisamente tratar de identificar, primero que nada,
el tipo de ecuación que tenemos, ¿sí? Y para ello, pues tenemos que convertirlo a la forma estándar, o sea, convertir las ecuaciones que tenemos a la forma estándar. Por ejemplo, si nosotros tenemos la siguiente ecuación en forma general, 4x cuadrada menos y cuadrada menos 2z cuadrada más 4 igual a 0, pues lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en forma estándar para poder identificar qué tipo de curva es. Y para ello, en la forma estándar lo que se busca es dejar los coeficientes de las variables que están al cuadrado, dejarlas con 1, ¿sí? Entonces, como el coeficiente más grande aquí es el 4, pues vamos a dividir todo entre 4. Entonces tendríamos x cuadrada menos y cuadrada sobre 4 más z cuadrada sobre 2 más 1 es igual a 0. Luego igualamos la ecuación a 1, x cuadrada menos y cuadrada sobre 4 más z cuadrada sobre 2 es igual a menos 1. Y en las formas estándar, el 1 al que se iguala siempre debe de ser positivo. Entonces multiplicamos todo por menos 1, ¿sí? Para que el 1 al que estamos igualando sea positivo. Tenemos menos x cuadrada más y cuadrada sobre 4 menos z cuadrada sobre 2 es igual a 1. Y ahora sí, esta es la forma estándar. Si nosotros nos vamos a nuestro archivo, a nuestra tablita que tenemos para poderlo identificar, vamos a ver que esto también corresponde a un hiperboloide, pero este no es un hiperboloide, bueno, es un hiperboloide de 2 hojas, así es como se llama, ¿sí? ¿Por qué es de 2 hojas? Porque 2 de sus variables son negativas, ¿sí? Entonces las tres variables, son al cuadrado, pero 2 de ellas son negativas. Entonces sería un hiperboloide de 2 hojas. Vamos a ver directamente cómo nos quedaría ya graficado, ¿sí? Ya sin necesidad de hacer las trazas. Vamos a ver cómo quedaría en el programa. Entonces, me regreso aquí. Y nos vamos aquí al programa. Esto lo borro. Y teníamos nosotros la ecuación ya en forma estándar, que era x cuadrada, menos x cuadrada, menos x cuadrada más y cuadrada sobre 4 menos z cuadrada sobre 2 y esto era igual a... ¿Okay? Entonces, este es nuestro hiperboloide de 2 hojas. Miren, son como dos copitas, ¿sí? Pues si lo vemos así desde el eje de las X, tenemos una hipérbole. Si lo vemos desde el eje de las Y, tenemos una elipse. Y si lo vemos desde el eje de las Z, tenemos otra hipérbole. ¿Vale? Entonces, pues básicamente es la manera en que vamos a estar graficando. Y la idea, muchachos, pues es que los superficies con las que estemos nosotros trabajando, las puedan ustedes graficar para que visualicen valga la redundancia, la superficie sobre la cual se va a estar refiriendo el problema. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, hasta ahora todo. Perfecto, déjenme detener entonces la grabación.